¿Qué fue, mi gente? Es John Adwabi. En esta oportunidad vamos a hablar del gigante de las telecomunicaciones mexicanas, Carlos Slim, quien por varios años fue la persona con más dinero de todo el mundo y en la actualidad sigue siendo una de las personas con más dinero del mundo, con más de 70 mil millones de dólares de patrimonio. Y la razón por la que quiero aprovechar y hacer este video, que tenía pendiente en realidad desde hace bastante tiempo, es porque se me presenta la oportunidad para hacerlo, que sea referente a algo que acaba de ocurrir en las noticias. Tiene que ver con un artículo publicado por el New York Times que tiene como título: ¿Cómo etiquetar a los carteles como terroristas podría dañar a la economía de Estados Unidos? Ahora, de por sí, es un titular y un artículo bastante extraño, ¿ok? Eso sería como decir, cómo el encarcelar a los criminales pudiese hacer que los familiares de los criminales estén tristes. Un artículo bastante extraño. Vamos a leer algunos párrafos del mismo más adelante. Sin embargo, voy a aprovechar para hacer este video sobre Carlos Slim porque se ha vuelto viral en Twitter las capturas del titular de este artículo. Y una de las cuentas que ha comentado al respecto es Wall Street Maverick, quienes dijeron: Carlos Slim es un multimillonario mexicano con una fortuna de más de 70 mil millones. Es el mayor accionista de acciones que cotizan en bolsa en New York Times. También se sabe que tiene vínculos importantes con los cárteles. No se llega a ser multimillonario en México sin ser parte de la red que está controlada y protegida. El New York Times sabe con quién están conectados sus dueños y están impulsando la narrativa que apoya los intereses comerciales de Carlos Slim y sus socios. Ahora, en un vacío, eso pudiese ser no más que simplemente un tweet, pues resulta que Elon Musk compartió ese tweet y él pone un emoji de observando de cerca, ¿okay? Observando con atención. Entonces, esta no es la primera vez que Carlos Slim ha sido acusado de haber comprado tantas acciones en el New York Times para influenciar alguna posición que sea acorde a sus propios intereses. Recordemos, por ejemplo, estas declaraciones de Ann Coulter, la opinadora conservadora estadounidense del 2015, en el que ella dijo que Carlos Slim había rescatado al New York Times del colapso inminente para poder comprar cobertura a favor de la inmigración ilegal. Y ella dijo que una de las razones por las cuales ella estaría interesada, ella pensaba que Carlos Slim estaría interesado en promover la inmigración ilegal masiva a Estados Unidos, es porque de esa forma Carlos Slim podía ganar dinero con la inmigración ilegal cobrando de más a los mexicanos para que llamen a casa y vendiendo productos de mala calidad a familiares de trabajadores mexicanos en Estados Unidos que envían miles de millones de dólares en remesas a México cada año. Ella continuó y dijo: la mayor parte del dinero que envían los inmigrantes a México se utiliza para consumo, es decir, para comprar el servicio telefónico de Carlos Slim, hacer compras en las tiendas departamentales de Carlos Slim y comer en los restaurantes de Carlos Slim. Se lo dijo Ann Coulter en un libro publicado en el 2015, ¿ok? Entonces, ten en cuenta una cosa: Carlos Slim ya no es el accionista más grande del New York Times, lo fue durante un par de años. Él ya se duplicó la cantidad de acciones que tenía en el año 2015, cuando en efecto el New York Times estaba enfrentando algunos problemas económicos. Pues resulta que él vendió aproximadamente la mitad de las acciones que tenía en el año 2017. En la actualidad tiene alrededor de 7% de acciones de New York Times, así que sigue siendo uno de los accionistas más grandes, pero no el más grande. Ahora, el segundo accionista más grande en la actualidad del New York Times es BlackRock. BlackRock obviamente es uno de los accionistas, si no el más grande en pues prácticamente todas las compañías en la actualidad, ¿ok? Y de eso también tendríamos que hacer muchos videos hablando al respecto, pero ya eso para otra instancia. Pero resulta que si nosotros vemos la junta de gobernanza de BlackRock, vamos a encontrarnos a nada más y nada menos que el hijo de Carlos Slim, Marco Antonio Slim Domet, ¿ok? Entonces, miren, vamos a hablar de qué está en este artículo y después vamos a continuar directamente con Carlos Slim, porque hay algunas cosas que me parecen interesantes que tienen que ser mencionadas, especialmente porque yo he visto fotos en los últimos días de Carlos Slim rodeándose de figuras muy cercanas a Donald Trump, incluyendo Vivek Ramaswamy, ¿ok? Entonces vamos a continuar con él más adelante, pero primero vamos a ver algunos de los párrafos de este artículo del New York Times. Lo que es más complicado aún es que estas redes criminales han extendido sus operaciones mucho más allá del tráfico de drogas y el tráfico de personas. Ahora están insertas en una amplia franja en la economía legal, desde el cultivo de aguacates hasta la industria turística del país, que mueve miles de millones de dólares. Lo que hace difícil tener la absoluta certeza de que las empresas estadounidenses estén aisladas de las actividades de los carteles. Ahora, esto me suena mucho como un problema, pues, entonces de México, ¿ok? Y del gobierno mexicano, que tiene que asegurarse de que no sea tan difícil asegurarse
hace para una persona que está tratando de hacer comercio con una entidad, con una empresa, con un negocio, que no están haciendo comercio con una entidad que está manejada por grupos criminales de la peor calaña, ¿ok? Y yo creo que eso sería la competencia y el deber y el trabajo del gobierno de ese país, que tiene las condiciones que permiten que algo como esto sea básicamente el pan de cada día, en el que tú ni siquiera sabes si la compañera que estás comprando literalmente una lonja de pan es propiedad de uno de estos cárteles y es utilizado para blanquear y para lavar dinero o no, ¿ok? Pero después continuamos, dicen. La designación de terrorista extranjero podría dar lugar a severas sanciones, incluidas multas cuantiosas, embargos de bienes y cargos penales para las empresas y personas que paguen rescates o extorsiones. Una vez más, empresas y personas no deberían tener que estarle pagando rescates o básicamente fianzas, ¿verdad? De rescates o extorsiones a nadie. Mucho menos a grupos delictivos, ¿ok? El único que tiene el derecho de meter la mano en el bolsillo de las personas el gobierno. El gobierno con los impuestos, ¿ok? Pero el resto, las extorsiones y rescates no deberían tener que estar siendo pagadas por empresas ni por ciudadanos. Entonces, una vez más, en lugar New York Times de estar criticando a Donald Trump por las acciones tomadas en este campo, ¿por qué el artículo no tiene que ver con la ineptitud, con lo inútil que es gobierno tras gobierno de México, que realmente no están cumpliendo con ninguno de los requisitos más importantes para que México deje de tener estos problemas que afectan a la gran mayoría de los ciudadanos y que afectan al país en general, y lo han hecho durante tantas décadas, durante generaciones? Una vez más, el artículo debería estar dedicado a criticar la clase política mexicana, ¿ok? Pero después continuamos y dice: sin embargo, México lleva más de 30 años cooperando con Estados Unidos para contrarrestar a los carteles. México podría amenazar con suspender la cooperación si se detecta que Estados Unidos está violando la soberanía mexicana. Cuando la fiscalía, esto viene en el mismo párrafo, entiendan, están a punto de darse cuenta de la incoherencia que el New York Times pone en un solo párrafo. México lleva más de 30 años cooperando con Estados Unidos para contrarrestar a los cárteles. Ok, eso es parte. Continuamos. Cuando la Fiscalía Federal estadounidense arrestó al exsecretario de Defensa de México durante el primer gobierno de Trump, el gobierno mexicano suspendió toda cooperación con la DEA. Una cosa no pareciera ir muy arraigada a la otra, ¿verdad? Porque por un lado, supuestamente están trabajando mano en mano, ¿okay? Codo a codo, por contrarrestar a los cárteles. Y México está haciendo todo lo necesario y todo lo debido. Pero al primer momento en el que arrestan a un general que también fue ministro de Defensa, Salvador Cienfuegos, hay un escándalo enorme y decide en aquel entonces AMLO romper esa alianza tan importante de tantas décadas con Estados Unidos y dejar de compartir información. Entonces ustedes dirán, pero ¿qué? ¿Este Salvador Cienfuegos fue arrestado por ninguna razón, por ningún motivo? Pues no exactamente. Resulta que entre la evidencia que fue presentada por autoridades estadounidenses para arrestar a Salvador Cienfuegos, estaban reportes que había evidencia de comunicaciones entre Cienfuegos y miembros del cartel H2, lo que sugería que él estaba proporcionando protección al cartel, permitiéndoles operar con menos interferencia de las fuerzas militares mexicanas. Estaba también información de inteligencia en múltiples organismos distintos, incluyendo la DEA, que habían recopilado información que indicaba que Cienfuegos estaba involucrado en actividades de narcotráfico, incluyendo la protección de operaciones del cartel y la manipulación de acciones militares para favorecer a ciertos carteles sobre otros. También habían documentación y registros que mencionaban vínculos entre Salvador Cienfuegos y distintas actividades ilícitas, no solo el narcotráfico, ¿okay? También el lavado de dinero y demás. Pues resulta que debido a la presión diplomática y debido en particular al fiscal general en aquel entonces, William Barr, se tomó la decisión de soltar los cargos, de abandonar los cargos, y Salvador Cienfuegos fue retornado a México, donde AMLO hizo todo lo posible por limpiar su imagen y decir que ninguna de esas acusaciones tenía mérito, legitimidad alguna, ¿ok? Ahora quizás ese es el caso, quizás Salvador Cienfuegos fue acusado de algo que él no hizo. Pero entonces, ¿por qué no permitir que se pudiese llevar a cabo la investigación plenamente? Algo que no se pudo hacer. Entonces, si tú no permites que la Fiscalía presente cuál es el caso en concreto, también entrevistando a más y más testigos que estaban llegando a dar declaraciones en contra, pues no se puede esperar que personas después, por ejemplo, como yo, digan, bueno, esto se ve un poco extraño, se ve como que quizás la clase política mexicana, en particular en aquella época AMLO, sabía perfectamente bien que era muy posible que de llegar hasta las instancias de que la Fiscalía pudiese presentar su caso, no quedaría
ninguna duda de que la persona en cuestión era culpable. Entonces, ¿por qué no permitir que pudiese llegar hasta ese momento? De esa forma, creo, hubiese quedado mucho mejor la imagen de Salvador Cienfuegos a nivel internacional de lo que quedó. Porque ahora se sabe que la única razón por la que terminaron soltando los cargos es porque simplemente no querían arruinar las relaciones entre Estados Unidos y México durante esa era, ¿ok? Pero después, avanzamos al tema en particular que tiene que ver con Carlos Slim. Entonces, miren, Carlos Slim, un empresario, obviamente una persona muy buena, muy hábil en los negocios, tan hábil que una vez más ha básicamente creado un monopolio, obviamente adquiriendo Telmex. Esa fue la primera gran compañía de telecomunicaciones que le permitió llevar sus ingresos y su poder hasta el próximo nivel, ¿ok? Ahora, sin embargo, hay razones por las cuales personas dicen que quizás en alguna forma, ya sea de forma directa o indirecta, él pudiese haberse visto beneficiado o estar relacionado a cárteles, por ejemplo, en el tweet que les mostré que compartió Elon Musk. Y pues vamos a hablar de tan solo una. Vamos a hablar de, por ejemplo, las relaciones con Carlos Salinas. Ahora, Carlos Salinas es expresidente mexicano que ganó lo que es considerado por muchos mexicanos la elección más fraudulenta de la historia de México. Ten en cuenta que el PRI estaba en el poder desde 1929 y en 1988 se estaban enfrentando a su primera elección realmente disputada. Y pues muchas personas dicen que la elección se la robaron para asegurarse que Carlos Salinas pudiese quedarse en el poder. Entre las evidencias que se han presentado a favor de la idea de que quien ganó en realidad fue el candidato del Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas, está el hecho de que la noche de la elección, después de los primeros conteos que estaban sugiriendo que estaba ganando Cuauhtémoc Cárdenas, resulta que hubo un problemita. El sistema computarizado que contabilizaba los votos había fallado y se tuvo que detener la publicación de más resultados, ¿ok? Más adelante, inclusive, existieron testimonios e informes de varias fuentes, incluyendo exfuncionarios del gobierno, que indicaban que hubo manipulaciones manuales de los votos. Estas incluyeron cambiar conteos de votos a nivel distrital, donde partidarios del PRI supuestamente alteraron el conteo de votos, añadieron votos para Salinas. Años después también, el expresidente mexicano Miguel de la Madrid confirmó en su autobiografía que las elecciones fueron manipuladas para asegurar una victoria del PRI. Así también Manuel Bartiet, quien era secretario de Gobernación en ese tiempo y a cargo de las elecciones, más tarde reconoció la manipulación de los conteos de votos. Entonces no sé si necesita mayor evidencia que probablemente Carlos Salinas fue un presidente ilegítimo, ¿ok? Pero entonces, durante la privatización de empresas anteriormente manejadas por el Estado, que obviamente implementó Carlos Salinas en 1990, se le dio la oportunidad, se le presentó la oportunidad a Carlos Slim de pues adquirir Telmex y así empezar este imperio de telecomunicaciones en México, ¿ok? Ahora vamos a hablar un poco de Carlos Salinas, porque en efecto, cuando tú tuviste una relación tan estrecha, tan amigable, tan cercana con una persona que desde el punto de vista político muy probablemente ganó la elección de forma fraudulenta y que de allí en adelante también ha estado involucrado en lo que se podrían llamar algunos escándalos, algunas acusaciones, en particular las que tienen que ver con su hermano Raúl Salinas, quien fue condenado en México por orquestar el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, que era un alto funcionario del PRI, y también fue investigado por lavado de dinero relacionado con tráfico de drogas, en particular debido a un caso que tiene que ver con Suiza, en el que pues existieron afirmaciones y testimonios, incluidos de exoficiales de la DEA y narcotraficantes convictos, que dijeron que Carlos Salinas, él mismo, podría haber tenido conocimiento o involucramiento con carteles de la droga. Uno de estos testimonios vino de parte de Magdalena Ruiz Pelayo, una narcotraficante convicta quien proporcionó testimonio implicando altos funcionarios mexicanos, incluyendo miembros de la familia de Salinas, en actividades de tráfico de drogas durante la administración de Carlos Salinas. Ahora, hay que mencionar que durante la administración de Carlos Salinas hubo un aumento significativo en el tráfico de drogas a través de México, que pues coincidió con que el país se convirtió en una ruta de tránsito importante para las drogas desde Sudamérica. Algunos indican que esto no podría haber sucedido sin que en algún nivel de corrupción, en algún nivel alto de la política del país, miren, ahí está llegando la policía a llevarse a Carlos Salinas. Entonces, algunos dicen que esto no pudiese haber ocurrido sin tener la complicidad en los más altos niveles del gobierno. Ahora, con relación al caso de Suiza, resulta que
Por mucho que Carlos Salinas dice que él nunca ha sido condenado, en efecto no lo ha sido por ningún crimen relacionado con el tráfico de drogas, él mantiene su inocencia y dice que nunca estuvo involucrado en nada que tenga que ver con eso, de la misma forma que lo hace su hermano. Raúl Salinas ha dicho que acumuló su fortuna legalmente, pero ha admitido haber aprovechado las enormes oportunidades que se le presentaron como hermano del presidente. Entonces, en el caso de Suiza, en noviembre de 1995, Paulina Castañón, esposa de Raúl Salinas, fue detenida en Suiza mientras intentaba retirar aproximadamente 84 millones de dólares de una cuenta bancaria usando pasaportes falsos, algo que obviamente todos nosotros hemos hecho en algún momento. O sea, yo sé que todos ustedes en algún momento han tenido que ir a retirar 84 millones de dólares de la cuenta. Eso es algo cotidiano. Ahora, esta acción dio inicio a una investigación sobre el origen del dinero. Resulta que las autoridades suizas, lideradas por la entonces fiscal federal Carla Del Ponte, iniciaron una investigación exhaustiva. Encontraron que Raúl Salinas tenía acceso a varias cuentas bancarias en Suiza con millones de dólares depositados. Un informe de la policía suiza también mencionó que las investigaciones concluyeron que Raúl Salinas había jugado un papel fundamental en el tráfico de cocaína en México y había protegido el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Se alegó también que Raúl utilizó su influencia, debido a ser el hermano del presidente, para organizar una red de protección para los traficantes y que parte de ese dinero procedente del narcotráfico podría haber financiado la campaña presidencial de su hermano Carlos. ¿Okay? El informe suizo, que constaba de 369 páginas, se basó en testimonios de 90 extraficantes de droga, socios de Salinas y otros testigos anónimos, afirmando que cuando Carlos Salinas se convirtió en presidente en 1988, Raúl asumió el control sobre los envíos de droga que atravesaban México. También se descubrió que Raúl tenía más de 17 cuentas bancarias en Suiza, una vez más, algo totalmente normal y cotidiano. Estoy seguro todos ustedes tienen por lo menos 20 cuentas en el exterior. ¿Okay? Las autoridades suizas confiscaron inicialmente 114 millones de dólares bajo sospecha de que ese dinero provenía del narcotráfico o de malversación de fondos públicos. ¿Okay? Entonces, cuando empezamos a ver los tentáculos de este pulpo conectarse a tantos lugares diferentes y empezamos a ver que en efecto Carlos Slim pareciera tener una influencia no solo en el campo de las telecomunicaciones, en el campo de los negocios, sino también en quizás estar él interesado en avanzar una agenda política particular, pues si nosotros vemos artículos como estos siendo publicados en el New York Times, pudiese obviamente ser una gran coincidencia. No estoy diciendo, porque no tengo las pruebas para decirlo, que Carlos Slim haya cometido ningún crimen o en algún momento haya recibido siquiera un centavo de dinero ilícito, ¿ok? Sin embargo, me parece que vale la pena mencionar lo que en efecto son vínculos que pudiesen entonces explicar el porqué de este tipo de artículos, ¿ok? Porque desde el punto de vista del reportaje que hace un medio como el New York Times, que hasta hace no mucho solía ser uno de los medios más respetados de noticias y opinión política importante de todo el mundo, hasta que se volvió un trapo propagandista en gran medida, pues resulta que para publicar artículos como estos tiene que estar pensando en a quién le interesa, quién quiere leer esto, quién piensa que esta es una narrativa que se debería estar impulsando. Y cuando la respuesta pareciera ser realmente nadie, o sea, ¿cuál exactamente es la audiencia de este artículo? ¿Quién exactamente va a estar leyendo esto y va a decir, sí, es verdad, no deberían designar a los cárteles de terroristas, porque eso, pobrecitos los carteles, dejen que ellos tengan sus negocios para lavar su dinero, ¿vale? Entonces, cuando tú lees el artículo y te das cuenta de que esto pareciera no estar apelando a ningún grupo, ninguna audiencia, allí es donde la pregunta tiene que ser, ok, pero las personas que lo hacen están cobrando, les están pagando y tienen editores que también les están pagando y tienen que velar por el interés de su medio, el medio que representan, y también de los accionistas del medio, ¿ok? Tienen el deber fiduciario a sus accionistas. Entonces, cuando se publican artículos como estos, pues la pregunta es, ¿por qué exactamente? Y pues yo solo compartí algunas opiniones de por qué pudiese ser, pero al fin y al cabo, cada uno de ustedes puede llegar a sus propias conclusiones. Ahora, una cosa, déjenme saber si les interesa más este tipo de temas, si están interesados en que haga más contenido como este, ¿verdad? Déjenme saber y quizás vuelva a hacer otro video como este dentro de 5 años. Hasta la próxima, mi gente. Paz.